entonces implica creer en su totalidad en Él. Hemos compartido diciendo que creemos que Él, primero, es el Hijo de Dios. Segundo, que Dios en ese propósito, como el hombre se había apartado, ¿qué cosa? Envió a su Hijo, por amor, para salvarnos, para rescatarnos. Pero que la segunda persona de la Trinidad también entonces aceptó venir. También hemos dicho que creemos que entonces Él se encarnó y tomó forma de hombre. Se despojó de su divinidad, dejó su grandeza y su gloria para vivir y habitar entre los hombres. Creemos entonces que viviendo entre los hombres, Él vivió de una manera santa y perfecta. El único ser humano que no cometió pecado. Humano porque obviamente se humanizó, se encarnó, tomó forma humana, tomó cuerpo humano. Y viviendo en esa condición humana, no pecó jamás. Pero también hemos hablado entonces que después de haber vivido de una manera santa y perfecta, Él murió en la cruz del Calvario con un propósito, y que el justo sea declarado injusto. El perfecto, el santo, el bueno, en la cruz del Calvario entonces llevó mi pecado, llevó mi culpa, llevó mi falta. ¿Por qué? Porque era la única manera de ponerme o de volver a restablecer esa comunión con Dios que el hombre por su pecado había perdido. Eso entonces, cuando Él vive de tal manera y muere de tal manera, en la cruz del Calvario entendemos y comprendemos, y como estamos tratando, creemos que Él al morir entonces pagó mi deuda. Por eso es que la salvación no es que no cuesta nada, es gratuita para nosotros en el sentido de que no debemos hacer nada. Sin embargo, es de vital importancia para comprender que aunque a mí no me costó nada, a Dios sí le costó. ¿Y qué le costó? La sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Y hoy queremos enfocarnos en que, por supuesto, todo esto lo que hemos repetido creemos. Pero estaría inconcluso esa creencia si no creemos en que ¿qué? Que Él, después de haber sido crucificado, ¿qué cosa? Resucitó. ¿Qué debemos creer para creer en Él? Y terminando esta serie de mensajes, entonces, no podríamos culminar esas enseñanzas sin enfocarnos en que Él entonces también, ¿qué cosa? Resucitó. Porque si murió y se quedaba en la cruz, como hoy vamos a ver en los textos bíblicos, no había cosa mayor. Porque hubiera sido un ser humano más que no podía vencer ¿a quién? A la muerte. Pero en cambio vamos a ver a la luz de la Escritura fundamentos bíblicos, teológicos, que nos demuestran, históricos, que nos demuestran que el Cristo resucitó. Entonces, cuando yo creo en Él, como dice, y todo aquel que cree en Él, comprendo en su totalidad la dimensión de la creencia, todo lo que ya hemos hablado, pero no solamente que murió, sino que resucitó. Y déjame decirte una cosa adicional, esa es una de las situaciones que hoy en día causan más inconvenientes, porque muchos creen en ese Cristo histórico, muchos creen que en la realidad fue un profeta, muchos creen que fue un enviado de Dios, que tenía palabra poderosa, mensaje de Dios, y muchos aún afirman que sus milagros fueron verdaderos. Sin embargo, se quedan cortos cuando llegamos a este punto final de la ¿qué? De la resurrección. Porque esa es la parte final en donde ahí nuestro concepto mental se pierde, se diluye, se queda. Porque suponemos y pensamos que Él no resucitó, que fue un buen hombre, que vivió bien, que enseñó lindo, y lo comparamos con algunos humanos especiales, tal vez como Gandhi, tal vez como Mahoma, con algunos profetas de otras religiones. Pero la diferencia es que todos yacen en sus tumbas muertos. Cristo resucitó. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Y eso es lo que hoy vamos a demostrar. Vamos entonces al texto bíblico y vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 15. Mateo 28, del 1 al 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en esta mañana. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué debemos creer para creer verdaderamente en Él? Y para finalizar esta serie de sermones, como hemos titulado ¿qué debemos creer para creer en Él?, no podríamos cerrar estas enseñanzas si no comprendemos que en esa creencia yo debo estar convencido en mi fe. Yo debo estar convencido en mi espíritu. Yo debo creer con todo mi corazón que Él resucitó de los muertos. Porque si no, vana sería mi fe, vana sería mi creencia. Miren qué nos relata la parte histórica. Hoy vamos a comprender, como hemos dicho, acontecimientos históricos en primer lugar. ¿Qué nos relata obviamente lo que sucedía? Usted recuerda, había muerto un viernes y el sábado, que es el día de reposo, los judíos no podían hacer absolutamente nada. Por esa razón no pudieron ir a visitar el cuerpo el día sábado. Versículo 28 entonces dice desde el 1: pasando el día de reposo, habiendo pasado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, un domingo como hoy, muy temprano, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿A dónde llegaron? Al sepulcro, dice la palabra, a la tumba. Pero hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Se acuerda cuando Jesús murió? Una de las cosas que obviamente pasaron es que hubo un terremoto. Está consignado, está registrado. Obviamente hubo un gran temblor en la tierra cuando murió. Pero asimismo, como hubo un terremoto cuando murió, hoy podemos ver desde el punto de vista histórico los hechos que se suscitaron, que también hubo un gran terremoto, pero ahora ¿para qué? Para la resurrección de Cristo. Es decir, también tembló la tierra, es decir, también hubo algo que los demás, aunque no hubiesen creído en el acontecimiento, también sintieron, también vieron, también fueron partícipes de una serie de hechos que, aunque desde el concepto de su fe no lo crean, están sucediendo, están pasando, habían sucedido, habían pasado. ¿Y por qué relaciono esto? Porque es necesario comprender también de la misma manera que muchas de las cosas que están ahí sucediendo a nuestro alrededor, más allá de que creas o no creas, son eventos tocantes, fiables, visibles,
de que algo está sucediendo y que Dios quiere mostrarnos algo. Uno de ellos podríamos decir, aunque sin desenfocarnos de lo que vamos a aprender, es lo que está sucediendo ahora. Más allá de que tú creas o no creas en Cristo, en Dios, no hay situación que podamos tapar. La pandemia es real. Seguimos encerrados, estamos guardados, no podemos reunirnos. ¿No serán hechos y acontecimientos que están dando a notar que algo está pasando? Y más aún, que algo más grande va a pasar. Entonces no cerremos nuestros ojos ni nuestro corazón. Mire, podríamos habernos quedado en el versículo 10, pero yo leí del 11 al 15 solamente para que entendamos también el concepto histórico. Muchos de estos guardias que vieron fueron inmediatamente a contar esto en la ciudad. Y como dice el versículo 11, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían pasado. Inmediatamente hubo una reunión, hubo un consejo, hubo un concilio. Se llamó a todos los que tenían decisión. Y naturalmente dijeron, wow, si esto pasó, si es verdad, ¿qué va a decir ahora la gente? Porque ya sería una evidencia contundente, resucitó. Así que reunamos una vez más el vil y cochino interés, el metal. Démosles plata, ¿para qué? Para que los soldados callen y digan, y va la mentira, ¿no es cierto? Y digan que aún los mismos discípulos vinieron en la noche, movieron la piedra, robaron el cuerpo, y por eso es que ahora el cuerpo no está. Una vez más, queriendo tapar con patrañas, con mentiras, con sobornos. Pero la verdad, hermano querido, siempre saldrá a la luz. La misma Biblia lo dice. Por eso, Señor, con temor y temblor, debemos comprender, debemos entender que solo en ti hay la verdad, que solo en ti hay la luz verdadera. Porque toda situación en la realidad saldrá a la luz. Y ahí diremos cuánto en la realidad hemos creído o no hemos creído en el Señor. Dicho esta parte final de que quisieron entonces sobornar al punto que, naturalmente, como eran soldados romanos, ¿qué pasaba si se enteraba Roma o el imperio que eso había pasado? Esos soldados eran muy posiblemente asesinados, matados por no haber cumplido con su labor. Por eso es que cuando dicen, ¿y qué pasa si se entera el gobernador? Estos eruditos teólogos le dicen, nosotros persuadiremos y los pondremos a salvo. Por último, con el dinero les mandaremos a otro lado. No se preocupen, no van a morir. Así que estos soldados, dice, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Sin embargo, se divulgó hasta el día de hoy entre todos los judíos que esto había pasado. ¿Qué cosa? Que Jesús había resucitado, que el ángel había movido la piedra y que el Cristo había salido de la tumba. Regresemos entonces ahora sí a nuestro texto en donde nos quedamos cuando decía, versículo 3, que este ángel descendió y su aspecto era como relámpago, vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias, ¿no es cierto?, que temblaban, se quedaron como muertos. Debe haber sido un acontecimiento tremendo. Mire, ver un ángel directamente que resplandecía, porque muy posiblemente no nos da detalles del ángel, pero debe haber sido alguien especial, porque vino para la resurrección de la muerte. Vencía Cristo a la muerte. Entonces muy posiblemente ver este resplandor fue tanto como que usted le quede viendo al sol y pretenda seguir viéndolo. Así que fueron automáticamente botados, digamos, tirados al suelo, se quedaron temblando y cayeron, o quedaron, dice aquí, ¿como qué? Como muertos. Mas el ángel les responde, no a ellos, mire, a las mujeres les dice, no temáis vosotras. Por supuesto, a lo mejor el miedo comenzaba a invadir a todos, los otros hasta cayeron como muertos. Sin embargo, el mensaje va a las que creyeron. ¿En el sentido de qué? De que fueron a ver qué pasaba con el Señor. No solamente a los que estaban expectantes de ver qué, si la piedra se movió, qué sucedió, sino a aquellas que iban a encontrarse con el Cristo. A ellas les dice, no temas. Y les dice exactamente lo que fueron a hacer. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué cosa? Crucificado. Yo sé que has venido a ver a un muerto, porque tú estuviste ahí cuando obviamente él fue crucificado. Pero déjame decirte algo, dice el versículo 6, en el relato que el ángel les dice a ellas, no está aquí,
pues ha resucitado, como dijo, porque él mismo lo había dicho, ¿no es cierto? Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es decir, el ángel les dice, entren, vean, donde estaba su cuerpo, donde yacía muerto, no hay nada. Eso es lo que le está diciendo. Entiendan una cosa, él había dicho que esto va a pasar, y esto ha sucedido. Y para que ustedes sean testigos reales, miren, donde había sido depositado el cadáver, donde había quedado el muerto, ahora no hay nada. Pero inmediatamente, ¿qué hubiera pensado usted? ¿Qué diría si es que usted hay este acontecimiento? Si usted va a la tumba y obviamente no encuentra al ser que iba a ver, si no encuentra, sino por el contrario, la tumba está vacía, con algo adicional, que un ángel del Señor le está diciendo lo que ha pasado. No es que nadie se equivocó, no es que estás en otra tumba, no es que lo sacaron o robaron el cuerpo, sino que ha resucitado. Versículo 7, hay un mandato especial y les dice: id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Es decir, a renglón seguido, más allá del gozo, del contentamiento, de la alegría, hay una orden, hay una disposición. Anda y comparte. ¿Qué cosa? Que Él ha resucitado. Por eso, mi querido hermano, por eso, mi querido amigo, desde el concepto bíblico, no hay algo que no impacte más en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, que creer que Él resucitó. Si crees que fue un buen hombre, si crees que fue un profeta, si crees que fue grande y que hizo milagros tremendos, portentosos, esplendorosos, pero si crees que se quedó en la cruz del Calvario, entonces no has creído totalmente. Y tu fe entonces es vana. Porque lo que al final dinamita, lo que al final explota, lo que al final nos demuestra es que era ser quien dijo ser: Dios, el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y hoy, en ese concepto de lo que estamos viendo, en esa parte histórica, en ese domingo, Él había vencido a la muerte. Por eso el ángel les dice: hoy ha resucitado. Anda y comparte, anda y da la buena noticia. Eso es el evangelio, es la buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia ese domingo? Que no estaba en la cruz, que Él había resucitado. Versículo 8 entonces dice: entonces ellas saliendo del sepulcro, entonces entraron. Recuerden que el ángel les dice: miren cómo está, mire, vengan, vean que ya no yace el cuerpo ahí. Por eso dice entonces ellas saliendo. Por lo tanto, ellas tampoco es que el ángel les dijo resucitó y ya contentas y se fueron. No, porque él les dice: vengan donde estuvo puesto. Entraron. Por eso es que el versículo 8 dice: saliendo del sepulcro, con temor, obvio. Imagínense, por más macho que seas, si te metes a una tumba en un cementerio un domingo que está vacío y que no hay nadie, a todo mundo le daría un poco de ¿qué? De miedo, de temor. En el sentido de que bajaron ¿a dónde? Al sepulcro. No en el sentido de que un domingo vas llevando ramos y flores. No. En el sentido de que descendieron a la tumba. Veamos el concepto. No era como hoy una lápida tapada. No, era una tumba tapada con una piedra. Ellas entraron a ese hueco, pero se constataron que no había nada. Cuando salen entonces, ¿no es cierto?, con un poco de temor, pero también ¿con qué? Con gran gozo. Imagínense, es esa situación humana. Aquí estamos viendo las actitudes, las personalidades, las situaciones humanas. Con miedo en el sentido de qué es lo que estoy haciendo, pero con gran gozo porque lo que encontré es ¿qué cosa? Nada. Encontré una tumba vacía. Fueron entonces corriendo a dar, ¿qué dice? Las nuevas a sus discípulos. Fueron a dar las buenas noticias, estas últimas noticias, las calientitas, las recientes. Mira, Jesús no está en el sepulcro. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, mientras corrían a contar las noticias, versículo 9, he aquí Jesús les sale al encuentro. No solamente había entonces la expectativa humana de este temor y ahora de este gran gozo, sino que corriendo a dar el mensaje como el ángel les había dicho, y ahora corriendo a dar el mensaje porque ellas mismas habían visto, palpado esa situación, les sale al encuentro Jesús.
y les dice salve. Salve es un saludo que obviamente los israelitas, los judíos lo utilizaban. Está saludando, está bendiciéndolas, está hablando de paz. Todo esto implica ese saludo. Ellas entonces, acercándose, abrazaron, ¿qué cosa? Sus pies. ¿Qué implica que abrazaron sus pies? Que se humillaron, que reconocieron quién es. ¿Era quién? Era Dios. Era el Todopoderoso, que había acabado de vencer ¿a quién? A la muerte. Hay un refrán que por ahí el hombre lo utiliza mucho y dice, ¿no es cierto? Para todo hay solución, menos para la muerte. Pues en este caso Jesús había acabado con ese único problema que al ser humano totalmente le descompone, que al ser humano totalmente le acaba, que al ser humano totalmente le entristece, y es la muerte. Cristo había vencido la muerte. Por eso es que ellas, cuando Él los saluda y los reconoce, ellas obviamente se postran a sus pies, abrazan sus pies y ¿qué dice? Y le adoran. Versículo 10, entonces les dice Jesús, no temáis, porque vuelvo a decir, humanamente tal vez todavía había esa situación. No temas. Ellas le vieron morir. Ellas le vieron crucificado. Recuerde, de los apóstoles como tal, todos huyeron, pero las mujeres estaban ahí. Interesante, ¿no? Interesante esa parte. Los apóstoles, los que estuvieron, los que compartieron, los que vieron los milagros, los que vieron todo eso, a excepción de Juan, el apóstol amado, ninguno más estaba. Pero las mujeres estaban todas. El sexo mal llamado débil estaba cuando obviamente necesitaba apoyo, estaba ahí. Así que de débil, nada. Y las que madrugan y las que van y las que primero quieren tener el encuentro son ellas. Cuando se encuentra entonces les dice, no teman. Pero vuelve a insistir el mandato que ya había sido dado por el ángel y les dice, id y dad las nuevas a mis hermanos. Una vez más, no te calles. Si tú crees, no te calles. Habla, expresa, predica, comparte. ¿Qué? Que el Cristo ha resucitado. Por eso la palabra del Señor, ¿no es cierto?, dice que obviamente nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que crea ¿qué? Que venció la muerte, que crea ¿qué? Que resucitó de entre los muertos. Si entonces compartes esto, si entonces crees esto, si entonces estás seguro de eso, has creído verdaderamente lo que el Señor quiere que creas. Que no se quedó en la cruz del Calvario, sino que resucitó. Y el mismo Cristo les dice, anda, comparte las buenas noticias con mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Es decir, mira, una vez que tú has entendido que tienes que dar la buena noticia a los demás, yo voy a salir al encuentro. Parecen palabras que muchas veces las leemos, pero cuando profundizamos un poquito más entendemos que no solamente es un contexto histórico, sino una enseñanza espiritual. Porque dice, para que tú compartas esas buenas noticias y para que después vayan a Galilea, en este caso un lugar, y allí que dice, me verán. Es decir, cuando tú compartes con alguien la resurrección de Cristo, puedes decirle también lo que aquí dice. ¿Por qué es necesario que creas? Porque si tú crees que Él fue el que venció a la muerte, después vas a encontrarte con Él. No solamente es una creencia en el sentido filosófico o histórico, sino que yo creo que si resucitó, voy a encontrarme con Él. Por eso es que Jesús les dice, anda, comparten, vayan y díganle, porque después me van a ver. Qué importante. Ellas lo habían visto, pero ahora el Cristo les dice, compartan con los demás, porque también quiero verme con ellos también. Este es el relato de lo que acabó de suceder ese día domingo que resucitó. Pero si queremos entender un poco más allá del contexto netamente histórico, veamos qué es entonces lo que la palabra de Dios nos relata también como profecía, como acontecimiento, como historia y como enseñanza aún para nosotros el día de hoy. Así que acompáñame ahora al Antiguo Testamento y nos vamos a ir al libro de Oseas.
Y quiero que busquemos en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Y aquí en cambio vamos a leer una profecía que ya el profeta Oseas, muchos años atrás, había descrito este acontecimiento y lo que implicaba este acontecimiento. Si tienes ahí tu palabra, la escritura, la Biblia, acompáñame. Oseas capítulo 6, versículo 2 dice así la palabra del Señor: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si usted tiene tal vez esos textos bíblicos, que obvio no tenemos en las aplicaciones de los celulares o no en todas, pero si usted tiene su Biblia escrita, se va a dar cuenta que este texto está escrito con rojo. Y usted sabe que lo que está escrito con rojo es lo que literalmente dijo el Señor, dijo Dios o habló Jesucristo. Y en este caso es una profecía dada muchos años atrás. Y dice, mire, nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya hemos visto en el Nuevo Testamento el acontecimiento histórico y también la enseñanza contextualizada de lo que implicaba la resurrección de Cristo. Pero ahora si vamos años atrás, encontramos esta profecía que es importantísima porque nos dice lo que va a pasar. Oseas años antes escribe y dice, nos dará vida después de 2 días, porque al tercer día resucitará y nos resucitará. Lo interesante aquí es que ya comienza ahora a entenderse el contexto total. Y es que más allá de la resurrección solamente de Cristo, y por eso nos ama tanto, y por eso que si creemos en Él, entonces comprenderemos que seremos salvados después de una condenación, y naturalmente creemos y nos arrepentimos, es porque Él mucho tiempo atrás, en ese plan divino perfecto de Dios, ya se contaba que con la muerte de Él, simbolizando también nuestra muerte al viejo hombre, al pecado, cuando Él resucita, también seremos, ¿qué cosa? Resucitados con Él. Una vez más, mira lo que dice la palabra en Oseas: y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Y qué cosa? Y viviremos delante de Él. Por eso es que el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que entonces yo creo. Yo creo que con su muerte, y ahora que estamos hablando de su resurrección, con su resurrección, yo también tengo la esperanza eterna de que aunque muera, voy a resucitar con Él y en Él, si he creído en Él y me he arrepentido. ¿Por qué? Porque justo no hay ni uno solo, porque bueno no hay ni uno solo. Pero en su muerte yo también morí, y en su resurrección también voy a ¿qué? A resucitar. Por eso es que cuando Él dice en el libro de Oseas, cobró vida al tercer día, no solamente que resucitó Él, sino que ese acto, ese vencer a la muerte, ese ser el primogénito de la resurrección, implicaba que en Él también todos los demás vamos a ¿qué? A resucitar. La Biblia, por supuesto, que nos narra algunos acontecimientos de gente que había resucitado, que había muerto y había resucitado. Pero recordemos, ellos volvieron a ¿qué? Volvieron a morir. El mismo Lázaro, ¿no es cierto? Lázaro fue resucitado por Cristo. 4 días apestaba su cuerpo, y sin embargo Dios lo llamó, lo levantó, salió de la tumba. Sin embargo, después de un tiempo volvió a morir. La diferencia con Cristo es que resucitó y jamás volvió a morir. ¿Por qué? Porque ya resucitó venciendo a la muerte. Pero con ese vencimiento también a nosotros nos trajo vida eterna. Ahora vamos de nuevo al Nuevo Testamento, en cambio, para comprender entonces qué trajo
esa resurrección total. Y yo te pido que vayas a Primera de Corintios, por favor. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 1 al verso 22. Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó al Cristo, al cual no lo resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este análisis teológico del apóstol Pablo es profundo, porque encarna, ¿no es cierto?, algo que siempre a través de los tiempos se discute. ¿Cristo resucitó o no resucitó? ¿Los muertos tienen esperanza de resurrección o no esperanza de resurrección? ¿Resucitarán o no resucitarán? Recordemos que aún los fariseos siempre tenían bronca con una serie de grupos religiosos, los saduceos y otros más que habían en la misma época, porque no todos creían en ¿qué? En la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, como ya lo hemos dicho, enfatiza y enfatiza y enfatiza ¿qué cosa? Que si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe.
¿Qué nos reunimos? ¿Qué hablamos de iglesia? ¿Para qué compartimos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué hacemos una serie de rituales si Cristo no qué? Si Cristo no resucitó. Es en vano nuestra fe, es en vano nuestra creencia, es en vano nuestra predicación. En otras palabras, en vano estamos haciendo todo esto. Apaguemos los celulares, cerremos las iglesias y no hagamos nada más. Si es que no creemos que ¿qué? Que Cristo ha resucitado y que como Él resucitó siendo las primicias, todos los que creen en Él y le obedecen, también tenemos la esperanza eterna ¿de qué? De que resucitaremos. ¿Crees esto, hermano? Mira, más allá del tiempo que estés sentado detrás de la pantalla, del celular, de la computadora, más allá del tiempo que obviamente estés escuchándome, más allá del tiempo muy corto para poder comprender todo esto, la pregunta final en todas estas 4 semanas es esto: ¿crees que Cristo resucitó? Porque si no crees que Cristo resucitó, entonces tu fe es vana, tu iglesia es vana, tu predicación es vana, tu escuchar es vano, estás de gana. Mejor ponte la mascarilla, ponte guantes y sal rápido, porque obviamente no habría objeto de seguir escuchando esto. Pero si en realidad en tu mente y en tu corazón crees que el Cristo ha resucitado, es porque entiendes el propósito de Dios. Va más allá de lo que nuestros ojos pueden entender y ver. En este texto bíblico que hemos leído, Pablo entonces podríamos decir, resume todo lo leído en 6 cosas. Primero, el apóstol Pablo comienza manifestando que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es algo que Pablo comienza enfatizando, porque dice: yo he recibido lo mismo que les estoy enseñando, y he recibido esta palabra y predico esta palabra. Porque primeramente dice versículo 3, he enseñado a sí mismo lo que he recibido. ¿Qué cosa? Versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que las escrituras dicen. Primera situación entonces que el apóstol Pablo recalca con relación a la resurrección de Jesús, es que Él murió por nuestros pecados y resucitó también para traernos una esperanza de vida. Versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que la Escritura había establecido. Pero también manifiesta en ese concepto que Él fue sepultado. Versículo 4, si murió fue sepultado, dice. Pero la enseñanza de lo que hoy queremos recalcar también dice el versículo 4, no solamente murió y ahí se quedó, sino que dice, y que resucitó al tercer día conforme las mismas escrituras. Es decir, así como la palabra dijo que iba a morir el Cristo, la misma palabra establece que el Cristo iba ¿qué? A resucitar. Tercera cosa que el apóstol enfatiza, y es que fue un acto real que obviamente participaron y vieron algunas personas. Porque mira lo que comienza diciendo, y se le apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y luego obviamente se le apareció a todos los demás, a los apóstoles. Y luego se les apareció, versículo 6, a más de 500 hermanos. Mira, entonces esto no es que vieron 3 o 4 personas, o el círculo de los 12, quitado ya 11, aunque después naturalmente alguien lo reemplazaría. Sino que este acontecimiento, porque Jesús, según el relato bíblico, aproximadamente pasó 40 días después de haber resucitado con ellos. ¿Cuántos lo vieron? Aproximadamente 500 personas. La pregunta siempre ronda ahí, ¿no es cierto? ¿Y por qué no fue? Yo de Cristo, hermano, iba al Sanedrín y le decía, Caifás, sal un momento para que me veas. O iba donde Pilato, te lavaste las manos, ¿no es cierto? Ahora ensúciatelas de nuevo, porque aquí estoy. Ese hubiera sido nuestro actuar humano. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque es necesario, ¿qué cosa? Creer. A los que creían naturalmente en su corazón que esto es lo que él había dicho, se les iba, ¿qué cosa? Apareciendo.
Las mujeres fueron a tener un encuentro con él. Claro, todavía en su visión cerrada iban a ver qué había pasado con el cadáver. Pero después que entendieron lo que él había manifestado, fueron y dijeron: predícales, háblales, enséñales, exhórtales, diles que yo he resucitado. Y vayan a ese lugar porque les voy a encontrar. Vayan a Galilea. Porque era necesario movilizarse, ir allá. Porque a lo mejor alguno podía haber dicho: yo no voy, yo no creo. Si quiere, que venga a verme. Si es que ha resucitado en la realidad, que venga a Jerusalén. Mira, dice: diles que compartan y que vayan a donde, a Jerusalén, a Galilea. Porque obviamente quería saber cuántos querían verlo y estaban dispuestos a creer. ¿Para qué? Para movilizarse. Por supuesto que la fe viene de Dios mismo, pero Dios es el que nos está mostrando cada vez evidencia, diciendo: mira, ¿qué más quieres entender? ¿Qué más quieres comprender? Solo créele. Por eso es que dijo: allá nos encontramos, vamos. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, créele al Señor. Este fue un acontecimiento que, como se relata aquí, más de 500 personas lo vieron después vivo. Pablo no puede terminar su discurso sino también mostrando que al último, al abortivo, al que no importaba mucho, se le apareció. ¿Que fue quién? Fue él. Por eso el versículo 8 dice: y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Aquí solo una breve enseñanza. Por eso es que creemos que los apóstoles ya en el día de hoy no existen, hermano, entiéndase bien, no existen. El apostolado era un propósito y una enseñanza básica de fundamentar la iglesia. Y el requisito básico para obviamente ser apóstol era haber sido llamado por el mismo Jesús, pero haber sido parte de visión real de ¿qué? De haber compartido la resurrección. Y se le presentó ¿a quién? A Pablo también, y habiendo sido ¿qué cosa? Resucitado. Por eso es que hoy cantidad de gente y cantidad de apóstoles llamándose ahí, sí, en el amor de Cristo. Entendamos la Escritura, pidámosle a Dios sabiduría y no nos dejemos llevar por falsas doctrinas. Regresando entonces aquí, Pablo está ratificando el por qué es un apóstol y por qué cumplió con todos los requisitos, porque a él también se le apareció, y no en sueños, no en visiones, sino se le apareció el Cristo. Sin embargo, entonces del versículo 9, como hemos dicho, comienza él a ratificar y a decir básicamente una cosa. ¿Por qué entonces, si hemos visto esto, algunos siguen diciendo que no hay resurrección de muertos? Versículo 10 dice: pero por la gracia soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado como todos ellos, o más que todos ellos. Y al final él mismo dice: no importa quién ha trabajado más, lo que importa es que todos hemos predicado. Versículo 2 entonces dice: pero si se predica este Cristo que resucitó de los muertos, hace una pregunta Pablo en el versículo 11 y dice: 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Porque esta pregunta siempre ha apasionado al mundo. Y por supuesto el diablo siempre ha querido que no la creamos. Sí, puede haber sido por último un gran hombre, pero yace en la tumba. Y déjame decirte, querido hermano, que nuestra fe es real, que nuestra creencia es verdadera y que nuestra esperanza tiene fundamento por una razón. Porque Cristo, ¿qué cosa? Resucitó. Y así como en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, en la resurrección de Él tenemos esperanza de vida. He ahí que cobra vida las palabras de que los que estén muertos en Cristo, aunque estén muertos, y perdón la redundancia, tendrán ¿qué cosa? Vida eterna. Por supuesto que el que no ha muerto en Cristo, no nos engañemos, esa esperanza no está para él. Por supuesto que se levantará. Otra cosa es que no tenga vida. Alguna vez explicamos que vida significaba entonces estar en la presencia misma de Dios. Los demás también se levantarán, pero no para vida, es decir, no para estar en la presencia del Señor, sino para condenación eterna. Es que Dios es malo, entonces nos va a condenar. La misma palabra del Señor dice: Dios es amor, y por eso está vez tras vez tocando nuestra mente, nuestro corazón, para decirte: cree y arrepiéntete.
porque como justo y bueno no hay ninguno, y Dios es justo, también vamos a recibir no la maldad del Señor, vamos a recibir la paga por nuestros pecados. Para ir terminando entonces esta serie, mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tú sabes, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero Adán decidió desobedecer a Dios. Y esto trajo una maldición no solamente para Adán, no solamente para la naturaleza caída, sino para toda la descendencia de Adán. Porque le dijo el Señor: el día que tú has pecado, ese día morirás. Y recuerda que según en los tiempos de Dios, Adán murió ese mismo día. Pero el problema es que con esa desobediencia maldijo a toda la humanidad. Por eso es que con Adán entró la muerte. Sin embargo, la esperanza de vida es que así como en Adán todos mueren, en Cristo, en los que crean en Él, en los que crean que Él venció a la muerte, en los que crean que Él en la cruz del Calvario pagó por mis pecados, pero en la resurrección al tercer día también me trae vida eterna, y por eso me ha justificado, no porque sea yo bueno, ni digno, ni justo, ni santo, sino porque Él lo hizo todo, y en su misericordia me incluye. ¿Qué dice entonces el versículo 22? Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos tendrán vida. Créele, hermano. Los tiempos son malos. Créele, amigo. Hoy podemos ver, ¿no es cierto?, cómo el mundo definitivamente va galopante a su extinción. No diga eso, pastor, no, por favor. Pero eso es lo que estamos viendo. La parte económica, totalmente destartalada. La parte alimenticia, vemos cómo muchas de las áreas verdes productivas del mundo entero se están acabando. Las fuentes de agua se están terminando. El mar está contaminado. Y sin querer entrar en detalles, solo veamos un poco de cómo el mundo está muriendo. Pero por eso es que el mismo Cristo dice que esto, la única forma es que obviamente todo sea transformado. Por eso es que la palabra de Dios dice que habrá, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Un nuevo orden, un nuevo modelo, una nueva forma de gobierno. Y esa solo podrá ser de Dios. Pero también los hombres con esta naturaleza caída y pecaminosa no podremos entonces alcanzar ese cielo. Por eso es que dice que Él al morir por nosotros, si es que obviamente cuando Él regrese estamos muertos, nuestros cuerpos que esperan en Él van a cobrar vida, pero vida en un cuerpo transformado. Y los que estemos vivos, dice la palabra, porque no sabemos cuándo va a pasar, si es que estamos vivos también nuestros cuerpos van a ser, ¿qué dice?, transformados. ¿Por qué? Porque con esta naturaleza humana no podremos entrar en esa presencia divina de Dios. Así que créele al Señor, créele que Él murió por tus pecados y créele que Él vivió para traerte también vida eterna. ¿Qué es necesario para eso? Creer en eso, arrepentirte. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Porque yo no puedo pretender vivir como Dios quiere, viviendo de la misma manera que el mundo me pide que viva. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor te bendiga en esta semana. Vive esta semana creyéndole al Señor. Vive en esta semana obedeciendo su palabra, porque no basta decir que creo y no le obedezco. Arrepiéntete, día tras día, no en ese círculo vicioso de que obviamente peco y me arrepiento, sino en ese que yo digo: Señor, yo quiero seguirte y servirte, pero si obviamente hay algo que no te agrada, Dios, perdóname. Gracias a todos ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta semana. Que Dios los guarde y que su fe en el Señor crezca. Recuerden también que a las 11 tenemos nuestro culto de niños.
Los días sábados nos estamos reuniendo con los jóvenes a las 5:30 y ayer tuvimos un tiempo hermoso de preguntas y respuestas. Que el Señor entonces no enfríe, mejor dicho, que nosotros no enfriemos en este tiempo de pandemia que no sabemos hasta cuándo se mantenga nuestra mente y nuestro corazón, sino que busquemos al Señor. Dios los bendiga abundantemente.